Gloria a Dios. Vamos a abrir en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer el versículo 17, el capítulo 17, perdón. Capítulo 17 y el versículo 22 en adelante. ¿Tenemos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22 en adelante. Damos lectura a la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor mío. Gracias porque en tu inmenso amor y misericordia tú nos permites, Señor, poder oír tu bendita, gloriosa y poderosa palabra en esta mañana. Gracias. Gracias, Señor mío, por poder, Señor mío, estar de pie delante de ti. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Te rogamos que tú ministres nuestros corazones en esta mañana, que podamos oír y entender, Señor, que podamos oír todo lo que tú quieras comunicar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor mío. Oramos, Señor, para que seamos buena tierra y tu palabra produzca al 100% en cada uno de nosotros. Oramos para que tu palabra venga en la potencia de tu Espíritu, Señor, para que tu palabra venga, Señor mío, en la plenitud, Señor mío, de tu Hijo Jesucristo, en la revelación plena de todo lo que Él es, Señor mío, para nosotros, Señor. Oramos, Señor mío, para que tú nos concedas, Señor mío, un buen corazón, Señor, y oídos para oír. Oro, Señor mío, para que tú me concedas la gracia suficiente, Señor, para poder transmitir esta verdad, esta palabra, Señor, a los corazones de todos mis hermanos, Señor. Creyendo que así será, sometemos, Señor, la dirección de la palabra y de la reunión a la autoridad de tu buen Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, por favor. Bien, Pablo estaba en esta ciudad, varones atenienses, le dijo. Estaba en Atenas y pasó por un lugar llamado el Areópago. El Areópago era un lugar donde los sabios de ese tiempo se reunían para filosofar, para discutir acerca de las filosofías de vida, los pensamientos, para poder mirar la sabiduría de esos días. Era un lugar precioso porque se hablaba y se conocía sabiduría.
Pero tenían algo estos varones, tenían algo, que tenían altares para todas las cosas, adoraban a todas las cosas, para todo había un Dios. Por eso que Pablo dice: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo le dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es el que yo les anuncio. Ahora, pensemos en esto. Pensemos en esto. Estos atenienses tenían un Dios que no conocían, pero le adoraban. Y Pablo dice: a ese Dios que ustedes no conocen, pero que adoran, es al que yo les anuncio. Es a quien quiero darle a conocer. Y comienza la predicación o la exposición del apóstol Pablo en ese lugar. No cualquiera se podía parar en un areópago para poder transmitir una verdad, para poder transmitir una palabra. No cualquiera podía discutir con ellos porque eran gente inmensamente sabios. Pero ahí estaba el apóstol Pablo, hombre enviado de parte de Dios con esa finalidad, con esa tarea. Al Dios no conocido. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. Es que nosotros también caminamos tiempo delante de Dios. Tenemos un tiempo transcurrido delante del Señor y muchas veces nuestro Dios es un Dios desconocido para nosotros. Muchas veces nosotros, no es que Dios sea tan desconocido, sino que nosotros desconocemos el obrar de nuestro Dios. Desconocemos de cómo Dios obra en diferentes circunstancias. Y esperamos muchas veces que Dios actúe de cierta manera y Dios hace totalmente lo contrario. Es que la fe muchas veces va en contra de la lógica y la razón. La fe, amados hermanos, confronta muchas veces la lógica y la razón. Los discípulos estaban en una barca y vieron que alguien venía caminando por el medio del mar y dijeron: es un fantasma. El Señor le dijo: no temas, porque yo soy. Un hombre venía caminando por encima del mar. Eso a la lógica y a la razón humana es imposible, es un golpe a la mente. Pero Dios siempre hizo cosas así. Cuando le dijeron al Señor que despida a la multitud porque ya había pasado tiempo, ya el día se había alargado y la gente tenía hambre, había como 5,000 personas y tenían que darle de comer. Vinieron, le traían algunos panes y algunos peces. ¿Cuántos son? 5,000 personas. Háganlos recostar a cada uno, sepárenlos de 50 y de 100. Y el Señor hizo el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Era imposible que eso suceda, pero Dios es experto en obrar diferente a la lógica y a la razón. Los discípulos hicieron algo lógico o pensaron algo lógico diciendo: seguramente Él nos va a dar ahora para que vayamos y podamos comprar para alimentar a toda esta gente. Es lo que la lógica y la razón piensan, lo que el sentido común muchas veces dice. Pero el Señor es experto en obrar en contra aún del sentido común. Amén. Y muchas veces Dios se nos hace desconocido a nosotros. Y quizás no podemos llegar a comprender, amados hermanos, en todo lo que Dios pueda llegar a obrar en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando pensamos nosotros en las familias, la Biblia dice: por esta causa doblo mi rodilla delante del Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, la que está en los cielos y también en la tierra. Entonces, cuando pensamos en la familia, no es que nació en el abuelo, en el bisabuelo, en el tatarabuelo. No. La familia tiene origen en Dios. La familia fue constituida por Dios. Y Dios nos introdujo a nosotros dentro de una familia, para que dentro de esa familia podamos cumplir el rol que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. El Dios que nos ha dado, el rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es maravilloso llegar a pensar de que yo estoy en esta familia porque Dios me puso en este lugar. Porque Dios me puso ahí y tengo una función, tengo un rol que cumplir dentro de mi familia.
Es maravilloso pensar de esa manera. Pero como no pensamos de esa manera, muchas veces es que discutimos y nos peleamos con nuestra familia. ¿Se entiende? Es que entramos en conflicto, en pleitos, en enojos, ¿verdad? Porque no comprendemos de que la familia en realidad es una constitución divina. Es que la familia la constituyó Dios para beneficio de todos nosotros. Que la familia es un lugar de abrigo, un lugar de calor, un lugar de amor donde vamos a ser, como la psicología dice hoy en día, le falta contención familiar. Es que en realidad es eso. La familia la constituyó Dios para que ahí podamos ser contenidos, abrazados, abrigados, amados, cuidados. Si nosotros tenemos la comprensión de eso y que todo eso también proviene de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, va a ver que las relaciones familiares cambiarían. Cambiarían para nosotros. Si nosotros, como aquellos que quizás estamos casados, lograríamos comprender de que dice la Escritura, ya no serán dos, sino que serán uno. Por esto deja el hombre a su padre y a su madre, se une en matrimonio, ya no son dos, ahora son uno solo. Si nosotros pensamos de esa manera, y que Dios lo hizo de esa manera, que Dios en su sabiduría permitió que nosotros llegásemos a ser uno, ¿sabe lo que sucedería? Es que dejaríamos pelear con el suegro y la suegra, porque nos daríamos cuenta que los padres de mi cónyuge en realidad también son mis padres. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque ya no somos dos, somos uno. Dejaríamos la famosa pelea entre la nuera y la suegra, entre el yerno y el suegro. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar como Dios piensa y empezamos a mirar las cosas como Dios las ve. Amén. Y si Dios ve que nosotros somos unos, entonces ahora mis padres también son el padre de ella o de él. Y si son su padre, ¿cómo podríamos llegar a pelearnos? Buscaríamos también el consejo y la sabiduría también en ellos. Amén. ¿Qué estamos mirando? Al Dios no conocido. Al Dios que muchas veces nosotros no pensamos y no meditamos. Pablo dijo, yo noto que ustedes son muy religiosos. Están llenos de costumbres religiosas, pero ¿saben qué? A ese Dios que ustedes no conocen es el que yo a ustedes le quiero anunciar en este día. Las facetas de Dios que ustedes quizás pueden llegar a ignorar, quizás nunca conocieron, no tuvieron relación con estas cosas, es el Dios que yo quiero darle a conocer. No podemos nosotros minimizar a Dios solamente a un tiempo en la iglesia el fin de semana. Minimizar a Dios de que Dios está conmigo si es que voy al culto el fin de semana y si no, este fin de semana no pude asistir, Dios me abandonó, Dios me dejó. Es que si me salió algo mal en la semana, seguramente le fallé al Señor. Si hice algo mal, Dios me va a castigar. Le pregunto, ¿Dios obra de esa manera? Si Dios obraría de esa manera, ¿qué hubiera esperado entonces la samaritana? ¿Qué hubiéramos esperado nosotros que Jesús haga con la samaritana? Lo mismo que todos los demás. ¿Qué hubiéramos esperado nosotros que el Señor haga con la mujer adúltera? Lo mismo que todos los demás. Y que muchas veces nosotros al juzgar o a mirar las conductas de nuestros hermanos, nos ponemos en la posición de todos los demás, esperando que Dios haga lo que nosotros esperamos. Pero Dios es experto de obrar en contra de la lógica y la razón y siempre obra con justicia y con misericordia. Dice la Biblia que nuestro Dios, el Dios a quien nosotros creemos, al Dios a quien nosotros amamos y servimos, es tardo para la ira y es pronto para la misericordia. ¿Verdad? Así es nuestro Dios. Así actúa Él. Dice la Escritura que Él renueva su misericordia cada mañana para nosotros. Miren, todo lo creado fue creado para nuestro provecho, para nuestro deleite, para nuestro beneficio.
Nótese que en Génesis capítulo 1 Dios creó todas las cosas. En 6 días creó y formó todas las cosas, le dio vida a todas las cosas, y luego de haber terminado todo, puso recién al hombre y a la mujer en el huerto para que comiencen a disfrutar. Y le dijo: enseñoréense de todas las cosas, fructifiquen, trabajen, labren y disfruten de todo lo creado. Para eso nos creó Dios, para que podamos nosotros disfrutar de todo lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Lo creado nos habla de un Dios amoroso, de un Dios lleno de gracia, lleno de sabiduría, que un Dios que se deleita en la belleza, de un Dios detallista, de un Dios que ama el arte, que le agrada el arte, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de su mano. Solamente un artista especializado pudo haber creado cosas tan maravillosas. Yo no sé si usted alguna vez habrá mirado las aureolas que se forman en los cielos, sobre todo en la parte de Finlandia y esos países, ¿verdad? Las aureolas, y uno se maravilla de tanta belleza. Yo no sé si conocen ustedes, por ejemplo, en Argentina hay un lugar que es el Cerro de 7 Colores, ¿verdad? Es una de las maravillas del mundo. Y usted lo mira a ese lugar y es maravilloso, es glorioso. Y podemos seguir hablando de las cosas que Dios creó, que Dios formó. Y estamos hablando de un Dios artista, de un Dios creador, de un Dios que le agrada la belleza. Por eso que nosotros, al comprender las facetas de nuestro Dios, la faceta de nuestro Señor, nosotros deberíamos alabarle, bendecirle y glorificarle, porque todas esas cosas las hizo en pos de que nosotros podamos disfrutar, que podamos mirarlo a Él, que podamos mirarlo a Él en su justicia. Es cuando nosotros nos esperaba la condenación, Él vino y nos libertó. Que cuando nosotros nos habían dado sentencia de muerte, apareció el sustituto, el Cordero de Dios, y quitó el pecado del mundo, pagó el precio y la deuda por cada uno de nosotros. Que a nosotros nos esperaba el mismo infierno, pero Jesús nos libertó a nosotros y nos hizo verdaderamente libres. No solamente hizo eso, sino que eso nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. Que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que nos hizo uno juntamente con Cristo, que nos hizo herederos de Dios y coherederos juntamente con Él. Que Dios, amados hermanos, es un Dios que ama la justicia, y que, como dice Isaías, el efecto de la justicia será paz. Que mientras nosotros obremos en justicia tendremos paz en nuestros corazones. Pero también tenemos un Dios, amados hermanos, que aborrece el pecado. Que aborrece el pecado. Que el mismo Señor Jesucristo clamó en la cruz y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo del Padre fue cuando los pecados de toda la humanidad fueron cargados sobre la persona de Cristo, y Dios, como es 3 veces santo, tuvo que salirse de la persona y dejar a su Hijo. Pero Él fue desamparado para que nosotros nunca más suframos el desamparo de un Padre. La severidad de Dios, amados hermanos, la severidad de Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz por amor a todos nosotros. Estamos hablando de un Dios no conocido para muchos. Que Dios sí es un Dios de amor. Juan lo describe, 1 Juan capítulo 4, verso 8, porque Dios es amor. Pero también Hebreo nos dice, pero Dios también es fuego consumidor, que aborrece el pecado, que nos anhela celosamente, que nos ama a cada uno de nosotros, que se ha propuesto llevar adelante su gran historia en nuestras vidas, que se ha propuesto llevar adelante su obra en nosotros, como dice el apóstol Pablo: aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y cuando Él comienza algo, amados hermanos, no hay quien lo pueda llegar a detener. Él comenzó una obra en usted, nadie lo va a detener. Nada ni nadie, a menos que nosotros no querramos, a menos que nosotros nos neguemos.
hablando acerca de su gloria, Tozer dijo: Dios es más glorioso de lo que nuestras palabras pueden expresar y más cercano de lo que nuestro corazón imagina. Jonathan Edwards dijo: todo lo que Dios hace refleja la belleza de la gloria eterna de Dios. Todo lo que Dios hace refleja la belleza de la gloria eterna de Dios. Así que todo lo que Dios creó refleja la belleza en Él. Dios, amados hermanos, Dios es artista. Dios es creador. Dios ama la belleza. Dios es musical. La música la creó Dios. Los géneros musicales lo ha creado el Señor para gozo y deleite de cada uno de nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que saber distinguir qué música proviene de Dios y qué proviene del mismo infierno, porque Lucifer también era portador de alabanza. Era el ministro de alabanza en los cielos. Porque Lucifer también conoció la belleza y busca destruirlo y llevar al hombre a su máxima degradación. Por eso ahí tenemos hombres y mujeres creyéndose animales. Como dice la Escritura, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de animales, por la de aves y cuadrúpedos. Pero ahí tenemos a la máxima creación de Dios siendo guiado por el mismo diablo, creyéndose animales. Eso, ¿saben por qué es? Porque no conocen al Dios verdadero. Porque dejaron de conocer. La palabra conocer tiene que ver con una relación, con tener una relación con aquel que nos ama, con aquel que nos ama. Por eso que nosotros, al dejar de mirar al Señor y dejar de tener esa relación con Él, nos volcamos hacia el pecado como si nada fuese. Nos metemos y nos embarramos en el pecado como si nada fuese. Pero miren lo que el apóstol Pablo sale a nuestro encuentro diciendo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 26: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27: para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Dios nos ha traído a esta existencia. Dios nos ha traído a esta tierra. Dios nos ha traído en este tiempo para que le busquemos a Él, amados hermanos. Para que podamos buscar a Dios, podamos hallarlo, encontrarnos con Él. Y de alguna manera dice, aunque palpando podamos hallarle, aunque Dios no está lejano de nosotros. Dios no está lejano de usted ni de mí. Y esa palabra, aunque palpando, Pablo nos está diciendo, aunque no tengamos fuerza, aunque no tengamos ánimo, aunque nos sentamos indignos, nosotros podamos hallar la gracia de nuestro Dios. Podamos comprobar la misericordia de nuestro Señor, que a veces nosotros nos sentimos indignos de acercarnos a Él, pero Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él está cercano a cada uno de nosotros. Porque el hijo pródigo, cuando él había derrochado todo lo que poseía, cuando había malgastado, cuando había gastado en mujeres y todo lo que quiso malgastó, Dios estaba también con él en ese lugar. Porque dice la Biblia, cuando él volvió en sí, eso es una obra de la gracia de Dios. Hacerlo volver en sí, Dios estaba con él en ese lugar. Y lo primero que dijo, volveré a mi Padre. Lo hizo volver en sí para que vuelva a la casa de su padre, para que pueda volverse a Él una vez más. Eso es producto de la gracia de Dios. Porque David, cuando había pecado con la mujer de Urías, y a pesar de que no la habían descubierto todavía, amados hermanos, Dios conocía su corazón y Dios estaba con David. Por eso le envió a un hombre. Por eso lo envió a Natán, a que le hable al corazón, para hacerlo volver. Eso es producto de la gracia de Dios. Estamos hablando del Dios no conocido, al Dios que nosotros muchas veces en las áreas de la vida no lo vemos y que no pensamos en estas cosas. Es que esto es producto de su gracia, de su amor, de su fidelidad, de su lealtad, de su cuidado para con nosotros.
El Dios a quien nosotros creemos, de quien somos, a quien servimos, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Como dice el apóstol Pedro, Él es el Dios de toda gracia. De toda gracia. Él es un Dios infinitamente sabio. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es Jehová Nisi, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Jireh. Estamos hablando del Dios no conocido, las diferentes facetas que hay en nuestro Dios. Él es artista, Él es creador, Él es musical. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios de la ciencia. Él es el Dios de las matemáticas. Él lo hizo, Él lo produjo, Él lo trajo a la existencia. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y por Él subsisten, amados hermanos. Y ese es el Dios, amados hermanos, que ahora vino a ser morada en nuestros corazones. Es el Dios que vino e hizo morada dentro de cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Se da cuenta quién es nuestro Dios? Se da cuenta cómo obra nuestro Dios con justicia, con amor, con misericordia, pero también con severidad. Que es un Dios de amor, pero también fuego consumidor. Que tiene cuidado de las aves, de los animales, pero tiene cuidado también de nosotros. Que sustenta a los animales y a los pájaros, pero también nos sustenta a cada uno de nosotros. Que tiene poder para sanar y para hacer milagros. Tiene poder para glorificarse en nosotros. Tiene poder para restaurarnos, para levantarnos, para sanarnos, para vendar nuestras heridas, para cambiar nuestros pensamientos, para transformar nuestros corazones. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, de quien somos y a quien servimos. Él es maravilloso, es excelso, soberano. Él es Dios fuerte, Él es la roca eterna. Él es el Dios de toda consolación. Él es el Padre de misericordia. Él es el árbol de vida, la fuente de agua viva, el maná que descendió del cielo. Él es nuestro amado, nuestro creador, nuestro Señor, nuestro Rey y Dios. Él es. Él es. ¿Y sabe por qué nosotros no nos miramos así? Porque dejamos de observarlo, dejamos de mirarlo. Y cuando sacamos nuestra mirada, como Pedro, comenzamos a hundirnos. Comenzamos a hundirnos en nuestras miserias, en nuestros pensamientos, en nuestras lógicas. Y pensamos, ¿cómo me voy a acercar a un Dios tan santo, a un Dios tan maravilloso? ¿Cómo me voy a acercar a Él? Es que en realidad Él me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca. Aunque estemos en el peor de los barros, Dios está cercano a nosotros. Y está dispuesto, si nosotros pedimos auxilio y pedimos ayuda, está dispuesto a socorrernos, porque Él es el Dios que socorre a los que son suyos. Él es el Dios que auxilia. Él es un Dios tan grande y tan creador, que creó los cielos y también la tierra y también lo que está debajo de la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero es un Dios tan amoroso que está en las pequeñas cosas y en las necesidades de nuestra vida. Como dice la Escritura, vuestro Padre que está en los cielos, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Ay, pastor, ¿y qué me sirve saber de que Dios sabe mi necesidad si no la va a suplir? Pablo dice, mi Dios suplirá. Mi Dios suplirá todas las cosas que te hagan falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. El Señor dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios de quien nosotros somos y a quien nosotros servimos. El Dios no conocido por nosotros muchas veces. El Dios ignorado por nosotros muchas veces. Él es el Dios eterno. Él es un Dios fiel. Él es un Dios majestuoso, es un Dios santo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsisten. Y sabe que el apóstol Pablo dice que podamos nosotros llegar a conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nunca vamos a poder llegar a contemplar, amados hermanos, todo lo que involucra el amor de Dios. Cuando nosotros esperamos que caiga juicio o que caiga fuego sobre una persona a causa de su pecado, Dios se manifiesta con su gran amor y misericordia para salvarlos también a ellos.
Estaba en la cruz y no exclamó palabras. Estaba en la cruz y, como dice la Escritura, como oveja, como cordero, fue al matadero y no abrió su boca. Pero en el único momento que él abrió su boca fue para decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El único momento que Jesús abrió su boca fue para rogar al Padre que los perdone. El momento que Jesús abrió su boca, estando en la cruz, lacerado, con una corona de espinas, desfigurado, con una lanza en su costado, abrió su boca para interceder por otros. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es el Dios a quien nosotros amamos. Pero muy desconocidos muchas veces por nosotros. Lo reducimos solamente a nuestras miserias o a nuestras necesidades. Y digo miseria en el sentido de las cosas del ahora, ya, ahora lo quiero. Quizás muchas veces, y perdón la expresión, a nuestros caprichos. Y no podemos comprender que Él es el Dios de toda paciencia. Que Él está esperando en nosotros. Está esperando que vayamos a Él. Como dice la Escritura, Dios manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. Él está esperando con paciencia a que nosotros nos arrepentamos, que corramos a Él, que esperemos en Él, que dependamos de Él. Como dice el salmista, no hay bien para mí fuera de ti. Si eso es una realidad de nuestra vida y no solamente un versículo de la palabra, si eso es una realidad nosotros, entonces vamos a depender del Dios eterno, del Dios misericordioso, del Dios majestuoso, del Dios creador, del Dios misericordioso. Vamos a esperar en Él, del Dios proveedor, del Dios ayudador. Pensemos. ¿Cuántas cosas hay en Dios que nosotros hasta el día de hoy nos estamos privando? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios es amor. Isaías dice: santo, santo es Jehová de los ejércitos. Pedro dice: sé santo porque yo soy santo. Ese es nuestro Dios. Deuteronomio dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad hay en Él. Él es justo y recto. Lamentaciones dice: porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él es misericordioso, Él es justo, Él es santo. Timoteo dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Deuteronomio dice: Dios es fiel, que guarda el pacto. Génesis dice: yo soy el Dios todopoderoso. Jeremías dice que no hay nada difícil para Él. El salmista dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, mi entrar y mi salir. Hebreos dice que no hay nada, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El salmista dice: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré? Tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, un Dios recto, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de toda gracia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces dicen: no hay límite en Dios. Los límites están en nuestra comprensión de Él. No hay límites en Dios. Qué maravilloso, mi amado hermano. El Dios eterno, el Dios que vive en un eterno presente. No hay límites para Él. Si nosotros vamos a lo más profundo, ahí estará Dios. Si vamos nosotros al trono de Dios, ahí está sentado nuestro Dios. No hay límites para Él. Los límites están en nuestra comprensión acerca de lo que Él es.
Tozer dice: Dios es más glorioso de lo que nuestras palabras pueden expresar y más cercano de lo que nuestro corazón imagina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! John Piper dice: Dios no necesita ser engrandecido. Somos nosotros los que necesitamos descubrir cuán grande es Dios. Le repito, Dios no necesita ser engrandecido. Somos nosotros los que necesitamos descubrir cuán grande es Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Nosotros reducimos y limitamos y minimizamos a un Dios tan grande y tan poderoso como dice la Biblia. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Él es un Dios grande, poderoso, eterno, justo, recto, fiel, verdadero, misericordioso. No tiene límites, no hay límites para Él, amados hermanos. El mar no lo pudo retener, no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. El mar le tuvo que obedecer. Lo creado se sujeta a Él. Como dice la Biblia en hebreo, haleluyá, o sea, todos y todas las cosas alaben y bendigan el nombre de nuestro Señor. Todo lo creado alaba y reverencia el nombre del Señor. Somos nosotros los que limitamos su gracia. Somos nosotros los que limitamos su poder. Somos nosotros los que limitamos su amor muchas veces y pensamos que Dios no perdona tal cosa o tal acción nuestra. Somos nosotros los que pensamos: no, Dios me va a desamparar, Dios ya me dejó, Dios no está conmigo. Sin embargo, Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es Él el que prometió y sus promesas son fieles. Dice la Biblia: no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Él es el Dios inmutable, el Dios que no cambia, amado hermano. Él no cambia, Él no cambió con nosotros. Su plan no cambió con nosotros. Su pensamiento no cambió acerca de nosotros. Ni siquiera la historia, amados hermanos, que Él escribió de nuestra vida, Él no la cambió por nuestras acciones. Él permanece fiel con nosotros. Ese es el Dios no conocido, el que nosotros muchas veces ignoramos, amados hermanos, pero que Él nos está esperando. El que nos está esperando con los brazos abiertos a que corramos delante de Él, a que vayamos a Él, como dijo la amada, la tsunamita: atráeme y en pos de ti correremos. Quizás estas palabras, quizás estas cosas hoy nos hagan correr a los pies de nuestro Señor. Amarlo, honrarlo, reverenciarlo, a servirle, a entregar nuestras vidas por Él, ajustar nuestros pensamientos de todo lo que Él es, de todo lo que Él es para nosotros. No son simples palabras, es lo que Dios es. Pablo miró en todo, noto que son muy religiosos. Sí, son muy religiosos. Pero vi una descripción de ustedes que dice: al Dios no conocido. Están llenos de altares, tienen altar para todas las cosas. ¡Hey, pastor, nosotros no tenemos altares! Claro que lo tenemos. El dinero es un Dios para nosotros. Nuestro trabajo es un Dios para nosotros. Muchas veces nuestros hijos se convierten en un Dios para nosotros. Que nadie lo toque, que nadie le diga nada, que nadie los corrija. Y ahí van nuestros hijos creciendo torcidos muchas veces delante de nuestro Dios. Prefiero perder cualquier cosa menos el trabajo. No importa si no tengo que ir más al culto, no importa si me tengo que alejar del Señor, lo importante es que yo trabaje, porque si yo no trabajo, ¿quién me sustenta? Mire, mi amado hermano, yo puedo conocer a un Dios que sustenta, que provee. No importa si llego tarde al culto, Dios sabe. ¿Y por qué no llega tarde al trabajo? No, ¿cómo voy a hacer eso? No importa levantarse a las 4 de la mañana si es que tengo que llegar temprano al trabajo. Pero el domingo voy a dormir hasta las 10 porque necesito descansar. El Dios no conocido, que constituyó aún los cultos para que nosotros seamos fortalecidos, para que seamos animados, para que seamos alentados, para que podamos oír su consejo. El culto no depende del otro, depende de mí. Como dice la Escritura, alabando y cantando
salmos, himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones. Nosotros hacemos nuestro culto. Como dice Romanos, es nuestro culto racional a nuestro Dios. Este es mi culto racional. No dependo de la guitarra, no dependo de mi instrumento, no dependo del músico, no dependo si alguien me recibió o no, no dependo de mis circunstancias, si son buenas o son malas. No, yo estoy agradecido a mi Señor por haberme regalado un día más de vida, por haberme dado la fe, por haberme dado salvación, por haberme brindado su amor, porque es el Dios que me sostiene, el Dios que me guarda, el Dios que me ama, el Dios que me provee, el Dios que me ayuda. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es misericordioso, es Dios de toda gracia. Por eso le alabo y le bendigo. Pero cuán ignorados muchas veces, o cuánto lo limitamos a Dios en su gracia y su poder en nuestras vidas, creyendo, ¿qué va a hacer esto, Señor? ¿Qué voy a pedirle, Señor? No me puedo ni acercar a Dios. Pablo dice, aunque palpando, o como dice otra versión, aunque a tientas, podamos hallar a nuestro Dios. ¿Y sabe qué dice otra versión? Y terminamos. ¿Sabe qué dice otra versión? Aunque me sienta sucio, puedo acercarme a mi Señor. ¿No le pasó a veces sentirse así? Aunque me sienta así, yo puedo acercarme a mi Señor. Porque su longanimidad me va a guiar al arrepentimiento. La longanimidad de Dios me va a guiar al arrepentimiento y va a hacer que yo esté nuevamente en su casa y pueda ser saciado con todo el bien de su casa. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Rey. El Dios no conocido es el que está cercano a nosotros. El Dios no conocido, el Dios limitado por nosotros, por nuestros pensamientos, es el que está cercano a nosotros. Es el que quiere encontrarse con usted y conmigo en esta mañana. Dios no necesita ser adorado. La creación le adora. Somos nosotros los que necesitamos adorarle por todo lo que Él hizo en nuestra vida. Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Dios es Dios de toda gracia. Él es la fuente de gracia y sabiduría. Pero somos nosotros los que necesitamos de su gracia todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Él es un Dios todopoderoso. En Él hay poder para hacer y para revertir cualquier escenario. Somos nosotros los que necesitamos de ese poder para poder vivir, para sostenernos en esta vida. Somos nosotros los que necesitamos reconocer: no hay bien para mí fuera de ti, Señor. Sin ti mi vida no es nada, Señor. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Tú sin mí seguirías siendo Dios. Yo sin ti no soy nada, Señor. Yo sin ti no soy nada, mi Señor. Quizás sea el momento para que podamos alabarle al Señor, adorarle al Señor, dándole gracias al Rey, darle gracias a nuestro amado, porque el Dios no conocido se hizo cercano a nosotros. El Dios no conocido vino, pisó este suelo de tierra y fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. El Dios que estaba tan lejano se hizo cercano. Se hizo cercano y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a cada uno de nosotros. Ese es el mismo Dios que se compadece de cada uno de nosotros. Es el mismo Dios, amados hermanos, que no cambió, no cambia de pensamiento ni de propósito, sino que sigue pensando que nosotros somos sus hijos y que en Él nosotros podemos alcanzar todas las cosas que Él mismo preparó para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor entonces. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Alabemos al Rey en esta mañana. Dele gracias al Señor. Dele gloria al Rey. Dele gloria a Dios de que Él se haya hecho cercano para todos nosotros. Él es Dios justo, Dios recto, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, Dios de toda gracia. Él es eterno, amados hermanos. Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero, Él es santo, santo, amados hermanos. Bendito sea su nombre. Pero Él se hizo cercano a nosotros y vino a ser morada en nuestros corazones.